El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogos Jurisprudenciales, el programa tan gentilmente alberga TV Mexiquense en favor de la reflexión sobre la justicia en nuestro Estado de México, desde un recinto inmejorable y con un invitado de absoluto lujo, como es José Antonio Doerbeker, que es no solamente el director general de la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor, una fundación que realiza muchísimas cosas en beneficio de la niñez en nuestro país, no solamente en este Estado de México, pero también en este Estado de México, sino además un hombre del Renacimiento, un hombre de una cultura pasmosa, con unas lecturas que nos van a dejar verdaderamente interesados, y yo diría que con la boca abierta. Bienvenido, muy querido Pepe. Eres muy generoso. Un gran amigo, además de todo, todas las cualidades y las prendas que lo caracterizan, podrían llevarnos todo el programa a describirlas y seguiríamos aquí varios días. Eres muy generoso, te agradezco muchísimo estar aquí en este recinto tan maravilloso, de tanta historia. Que tú bien conoces, que me gustaría que comentaras. Déjame te cuento, justo, por favor. ¿no? Estamos en el Palacio Histórico del Poder Judicial en el Estado de México, en plena Plaza de los Mártires de Toluca, la capital mexiquense. Y bueno, pues como muy bien decías, este es un recinto maravilloso que albergó no solamente al Poder Judicial, sino en alguna etapa a los tres poderes del Estado de México. Esta era la casa y la sede del Poder Ejecutivo, de hecho la mandó construir el gobernador Riva Palacio en los últimos tiempos del gobierno del presidente Juárez, primero del presidente Lerdo de Tejada, durante la República Restaurada obviamente, y tiene una peculiaridad. Así como albergó al Poder Ejecutivo, también fue concretamente aquí donde estamos, en el Salón Rojo, sede del Poder Legislativo del Estado de México. Es un salón precioso que se llamaba Rojo por las cortinas que tenía. Aquí tenemos retratos de varios personajes importantes de la historia mexiquense, gobernadores, presidentes del tribunal, porque también estuvo aquí no solo el Poder Judicial, sino incluso llegó a haber cárceles. Llegó a haber algunas crujías en el piso de abajo. Y ¿sabes qué, Pepe? Todo esto se lo debemos, como muchas otras cosas, a un niño héroe. No me vas a creer. Durante la guerra de la invasión de los Estados Unidos a México en 1847, él después, ingeniero Rodríguez Arangoiti, se caracterizó por su lucha en Chapultepec, donde sobrevivió afortunadamente, pero al lado de la Barrera, Márquez, Suárez, Montes de Oca, etcétera, ¿no? Se cubrió de gloria ahí, ese pequeño cadete del heroico colegio militar, y después vendría, después de estudiar en Europa, regresaría al país nada más y nada menos que con el archiduque Fernando Maximiliano de Austria. Rodríguez Arangoiti, que te cuento a ti que te sabes la historia, pero Rodríguez Arangoiti fue también el encargado de la remodelación del Alcázar de Chapultepec, donde había estado años antes combatiendo a los norteamericanos por instrucciones de la emperatriz Carlota. Participó en esa remodelación y después, para ser perdonado por colaboracionista imperial, el gobierno de la República y concretamente el gobierno del Estado de México le encargó que diseñara y construyera este maravilloso palacio. O sea, una vida impresionante la de Rodríguez Arangoiti. Anduvo por todos lados y sirviendo a la República, al Imperio, en fin, a México en última instancia. Pero bueno, estamos aquí para disfrutarte y no para que yo eche mis rollos históricos. Y disfrutarte es palabra que también se queda corta. Porque, bueno, tú sabes extraer de la literatura, de la pedagogía, muchísimas cosas. Y esta labor que realiza la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor, pues tiene un enorme fondo pedagógico, ¿no? Sí, de lograr que aprendan mejor las niñas y los niños. Si quieres, comenzamos por ahí, si te parece bien. Muchísimas gracias. Es muy interesante conversar contigo, el público que está
viendo este programa ve la calidad de la mnemotecnia que tiene nuestro queridísimo amigo Rafael Estrada Michel, que conoce la historia de México como pocos lo hay. Y esta narración de saber dónde estamos es muy importante, conocer la historia, para saber quiénes fuimos y saber quiénes somos y quiénes queremos ser. Y esto es muy importante, como dices tú, porque nosotros nos dedicamos en la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor en 25 años de existencia, que este año cumplimos. Hemos revisado automáticamente en las 32 entidades federativas a más de 16 millones de niños en la cuestión de su visión. Y hemos beneficiado con 6.3 millones de anteojos, como estos que traigo yo, como estos que traigo, de altísima calidad, sí, que les platicaré. Sí, es un diseño exclusivo, hecho por un diseñador franco-suizo para nuestro país y donado para que puedan los niños mexicanos tener estas lentes y estas armazones de la mejor calidad, con una plantilla de mexicanos optometristas licenciados en optometría, no técnicos, licenciados en optometría, a los cuales con 25 años de historia pues no reclutamos nosotros atraemos a la niñez, a los optometristas, para que atiendan de la mejor manera a la niñez. Y es muy relevante también mencionar que antiguamente, originalmente, se traían los anteojos del extranjero. Hoy en día se fabrican en Ensenada, Baja California, con un socio comercial que nos los elabora. Entonces los recursos se quedan en el país, se genera empleo en el país, se contrata ahí también, se atrae a los mejores estudiantes de las mejores universidades para hacer las mejores inyección de estos armazones, pulido de las lentes, para que los niños tengan la mejor graduación. 6.3 millones de niños beneficiados, como te comentaba, a lo largo de estos 25 años. Estudios en las escuelas, me imagino. En las escuelas, sí. Y todos son para beneficiar a la niñez mexicana que estudia educación básica en primaria y secundaria en escuelas públicas, nada más. Y esto permite que en el ciclo escolar se den alrededor de más de, después de la pandemia ahorita alrededor de 200,000 niños beneficiados por ciclo escolar, cuando andábamos a veces hasta 350, 400,000. Estamos recuperándonos ahora de la pandemia para poder llegar a aquellos otros niveles. La verdad es un orgullo colaborar en esta fundación. Siento que es, a través de mis años, es el mejor lugar donde puedo estar, donde he estado y donde podría estar antes de partir, decir adiós. Y mira que tú tienes una amplia experiencia en todas este tipo de fundaciones filantrópicas. Sí, de un tránsito, pues ya con 72 años ya uno ha visto y ha andado por muchos lados, ¿no? Y esta es una gran fundación, y precisamente es algo muy importante porque está demostrado que el 80% del aprendizaje se da a través de la vista. Eso te iba a preguntar, hay datos duros y muy conclusivos, ¿no? E incluso estudios que se han hecho en las mejores universidades del planeta sobre cómo sí funciona un programa como el de Ver Bien. Así es. Actualmente estamos trabajando, nos eligió, sin buscarlo, el Premio Nobel de Economía Michael Kremer, que está en la Universidad de Chicago, gracias a un estudio que hicimos de medir, certificar que no fuera un eslogan Ver Bien para Aprender Mejor, certificar que fuera un hecho real, y entonces medimos con una empresa mexicana de científicos mexicanos que en verdad fuera un beneficio de mejorar las capacidades del aprendizaje de los niños usando los lentes. Y esta empresa Americana Analítica, después de sus estudios, que tuvimos que invertir para eso, les contactó Michael Kremer, el Premio Nobel de Economía 2019, y dijo, yo quiero trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque todas las causas son justas. Todas las causas son justas, y decía él que bueno que haya programas de desparasitación, que haya en África tratamientos del agua, pasteurización, muchas cosas, ¿no? Pero que este producto con un bajo costo y de altísima calidad, el niño al usar lentes va
a estudiar más años, va a permanecer más años en la escuela, va a aprender más y por tanto va a tener una mejor remuneración a lo largo de los años. Y algún día el niño o la niña harán una familia y contribuirán al Producto Interno Bruto de su país y a la felicidad de sus familias. Entonces, nos da mucho gusto tener este programa que es muy redondo y que, como te decía, todas las causas son justas, pero la tasa de retorno es muy importante. Tú le das a un niño un desayuno escolar, que es muy bueno, es muy necesario, si no, no aprende, ¿verdad? No tiene glucosa, pero ese desayuno tiene un costo para ese día, solo esa mañana. Tendrá que comer otro para comer, cenar, sí. Y este es para 2, 3 años de edad. Y otra Tenemos vez. que irnos a un corte, mi querido Pepe, pero ahorita regresamos con eso, si me lo permites. El estudio introductorio y colección Ordenanzas de Carlos III conmemora los 250 años de la expedición de este ordenamiento. Es el origen del ejército como institución en la Nueva España y después en México, así como la base para fijar los límites del Estado de México y los primeros 6 distritos judiciales. Coordinada por Ricardo Sodi Cuéllar, esta obra que merecía ser rescatada y estudiada por su lenguaje extraordinario y su influencia en el derecho mexicano, así como en la construcción de nuestra nación, es parte de la colección editorial Rumbo al Bicentenario del Poder Judicial del Estado de México. Las ordenanzas de Carlos III fueron la base de figuras históricas como Antonio López de Santana y Francisco I. Madero, y siguen siendo relevantes en la actualidad debido a su influencia en la configuración constitucional del fuero militar en México. Esta edición consta de 3 tomos, 2 facsímiles y un estudio introductorio que incluye contribuciones de especialistas de Portugal, Brasil, España, Perú y México. Su estructura está definida en la sección de oro o proporción áurea, para lograr una mejor lectura del contenido, tomando los diferentes conceptos de edición del siglo XVIII. El prólogo, a cargo del general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, nos introduce en el interesante contenido de sus 11 apartados. Uno de ellos, enfocado en su análisis tipográfico, realizado por el diseñador Ricardo Salas Moreno. Cuenta además con la participación de instituciones de renombre como la UNAM, el Colegio de México, Anáhuac, el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otras. Esta magnífica obra se convierte en un legado invaluable para la comunidad jurídica y para todos los amantes de la historia de México. Estás viendo Diálogos Jurisprudenciales. Recuerda, amigo migrante, del 1 de diciembre de 2023 al 7 de enero de 2024, los vehículos con placas extranjeras y permiso de importación vigente están exentos del programa Hoy No Circula en el Estado de México. Recuerda que solo las oficiales de la Policía de Tránsito pueden infraccionarte. Si necesitas ayuda, llama al 800-696-9696. Bienvenido a casa. Gobierno del Estado de México. El poder de servir. Como jefa de gobierno mejoramos el medio ambiente de la ciudad, te platico. 44 millones de árboles y plantas sembradas, 17 parques nuevos, 2022 el año más limpio, 2 plantas de reciclamiento de basura, la planta solar en los techos de la central de abasto, movilidad sustentable, sectorización de la red de agua potable, más de 62,000 viviendas con captación de agua de lluvia y 26 hectáreas de humedales, reducción de emisiones que provocan el cambio climático. Creo en un México sustentable y con bienestar. Claudia Sheinbaum, presidenta, por la candidatura de Morena. Estamos aquí para refrendar nuestro apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum. Es una ambientalista convencida, una científica que ha estudiado el fenómeno del cambio climático. Realmente somos un equipo de trabajo. Toda mi vida me dediqué a estudiar el medio ambiente. Y para mí el ambientalismo es parte de mi causa. Y la causa esencial del Partido Verde es esa, es la protección del medio ambiente. ¡Que viva el Partido Verde! Miércoles. Un ingrediente es algo que con otras cosas entra en un remedio, una bebida, un guisado o un compuesto. Pero también
es la sustancia de las costumbres, los sueños y las tradiciones de nuestro estado. Ingredientes, miércoles, 12 horas. Por AMX Noticias. Jueves. Los talentos de nuestra tierra tienen diferentes formas, sonidos, letras y movimientos. Estilos únicos, irrepetibles, que surgen de sus experiencias y contexto. Acompáñanos a conocerlos en Denominación de Origen. Denominación de Origen, jueves, 19:30 horas. Por AMX Noticias. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Bueno, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Diálogos Jurisprudenciales. Estábamos hablando de manera muy interesante con José Antonio Dorbecker, el director general de Ver Bien para Aprender Mejor, sobre cómo está demostrado que un altísimo porcentaje, 80 decías, se aprende a través de la vista. De la vista, así es. Bueno, y esto de la tasa de retorno me parece fundamental también. El beneficio que se da en el mediano y en el largo plazo es mucho mayor que el de otros programas, porque le permites a la niña, al niño, finalmente tener una visión del mundo, ¿no? Nunca mejor dicho, una cosmogonía, una visión del mundo. Hermoso lo dices. Así es, sí, es un niño que tiene los lentes que no sabía porque no duele. No es el niño no sabe, cree que así se ve, cree que los árboles son una mancha, cuando tiene esos lentes dice, tiene hojas. El césped igual. Y sucede que he escuchado a niños cuando la optometrista le pone sus armazones de prueba y el niño le he oído exclamar, con una sonrisa tremenda, le dice, ahora ya sé, tu trabajo es hacer magia, porque el niño puede ver bien. Y es muy importante. A ese respecto, aquí en el Poder Judicial tenemos con la Universidad Autónoma del Estado de México, me lo recordaste en este momento, un programa bien interesante que se llama Infancia es Destino, y que se refiere a la gente que ha pasado sus primeros 3 años de vida en prisión, por ejemplo, o hijos, hijas de madres que han tenido algún contacto con la pérdida de libertad, por cualquier razón que esto sea. Y este asunto de los colores es impresionante, es decir, uno no se lo imagina, pero un niño, una niña que está cumpliendo 3 años y sale del centro de internamiento, empieza a ver el verde del pasto, el azul del cielo, sabe que hay animales, nunca los había visto, ¿no? Mascotas, y se empieza a impresionar ante todo un mundo que está viendo por primera vez. Deja de ser una infancia gris como la que puede pasar tremendamente en estas situaciones que son extremas, por supuesto, pero me parece interesantísimo lo que señalas de cómo se abren los ojos, se abre la perspectiva. Esto que dices me permite hacer una analogía, es muy triste un mundo gris. Es muy triste quien no lee, vive una sola vida. Una vida sin literatura, imagínate. Sí, imagínate que nosotros tenemos la fortuna de que tengamos esa pasión de leer. Otros tienen la pasión de escribir, que yo los admiro, como tú que escriben tanto. No, pero para mí habría que escribir bien, mi querido. Lo haces, sí, muy bien. Y lo interesante para mí es el placer de leer. Y yo digo, si tengo ese placer, ¿por qué no voy a portarlo a más? Que un niño que lea, que tenga unos buenos lentes, puede leer bien, puede leer más, y entonces no vive su sola vida. Si lee, pues, a Sócrates, ¿verdad? Si lee, lo que dicen que dijo Sócrates, porque eso o fue Platón, ¿verdad? Claro. O Aristóteles, o lo que, si lee lo que Mencio, en las Analectas registró que dijo Confucio, que no sabemos si lo dijo, pero que sí, o Lao Tse, que aprendí, se dice Lao Tzu, algo así. En China, sí. Vienes bajándote casi del avión de un viaje a China. Mi nieta me enseñó que no se dice Lao Tse, se dice Lao Tzu, no puedo pronunciarlo. Pero el caso es que si uno lee las Analectas, si uno lee el Tao Te Ching, lo que queda del Tao Te Ching,
pues uno ya no vivió una sola vida de 50, 60, 80, 70 años. Uno puede vivir pues esa cultura de 5,000 años, ¿no? La China. Estar colocado ahí, ¿no? Sí, es impresionante y por eso es importante que el niño tenga unos lentes, y no nada más el niño, los adultos también. Y este país sería mejor en la medida que leamos mucho, que podamos leer literatura que tanto nos gusta de todos, que podamos leer historia nacional, universal, ¿sí? Es muy importante. Yo agradezco este espacio que nos das en este recinto que narraste de una manera tan sucinta y a la vez tan emotiva, tan importante, porque me da oportunidad de decir qué es lo que hacemos, pero también invitar a que mucha más gente lea. A ti que te gusta tanto la literatura, a nosotros que nos gusta tanto la literatura, pues quisiéramos que todos prueben de ese pastel, ¿no? Por supuesto, porque hace, como muy bien señalas, la vida mejor. Y bueno, tú que eres un hombre del Renacimiento lo sabes, también la música, la pintura, el disfrutar de una buena conversación. Y parecería que son derechos humanos que se nos olvidan, ¿no? Los dejamos ahí arrumbados, como si no tuviera importancia, para darle sentido a la vida. Hablábamos de Rodríguez Arangoiti, del arquitecto de este edificio mayúsculo. Bueno, pues es que piensa uno que en esa época, que fue terrible el siglo XIX mexicano, pero por lo menos se le permitía a los niños ser héroes en favor de su patria, ¿no? Con todo lo horroroso que nos pueda parecer la muerte de un niño. Hoy ni siquiera eso, ya no se les pregunta, simplemente están sujetos a una violencia sin ningún sentido. Y muchos, desgraciadamente, muchas chiquitas, muchos chiquitos están perdiendo la vida en medio de esta vorágine tan terrible. Sí, como bien decías, es muy triste vivir una vida gris. No hay como el color, el cielo, como bien dices, azul, el verde de los árboles, la naturaleza, los animales, es bellísimo. Y porque también debe ser muy triste vivir una sola vida. Quien vive su propia vida vive 50, 60, 80, 70 años, pero quien lee puede vivir muchas vidas, puede vivir la vida de Sócrates, remontándonos a los que dijo Platón, que dijo Sócrates, ¿sí? O Aristóteles, o sobre Aristóteles, o más aún, Juan Alejandro Magno, por favor, sí, que fue discípulo de Aristóteles, o irnos a Mencio, que relató en las Analectas que Confucio dijo, o que el Tao Te Ching que dicen que dijo Lao Tzu. Me han dicho que no se dice Lao Tse, se dice Lao Tzu. Te enseñó tu nieta. Mi nieta me enseñó eso, que vive en China. Entonces es muy importante que los niños lean, que tengan lentes para que puedan aprender muchas más cosas y vivir más vidas. Yo creo que eso es muy, muy interesante. Las madres, los padres, bueno, en la medida de nuestras posibilidades, estemos ahí también para promover la posibilidad de eso, como muy bien señalas, vivir muchas vidas, ser muy feliz, lo máximo que se pueda, entregar su vida a las mejores cosas. En la educación. En la educación. Y eso me dices de la educación me lleva a recordar algo que me quedó muy grabado de Malcolm X, que decía que para crear una nueva nación, un mejor mundo, debemos comenzar por educar a la mujer siendo niña, porque ella será madre, la primera maestra de sus hijos. El mensaje que ella dé a sus hijos será el mensaje que sus hijos darán al mundo. En una situación tan terrible como la que enfrentó Malcolm X y la lucha por los derechos civiles. Sí. Y eso nos lleva a estudiar, a leer a otro gran autor norteamericano, John H. Griffin. Ah, sí, tú me lo obsequiaste. Un librazo. Es un librazo, es un regalo de vida, ¿no? Negro como yo, acerca del racismo. Y eso nos lleva a leer otras vidas para comprender, ¿sí? Uno lea a Joseph Conrad, maravilloso Joseph Conrad, su visión del continente africano, de su cosmogonía, pero mejor también, aparte de Joseph Conrad, también conocer la visión desde la perspectiva de Chinua Achebe, ese gran escritor. La trilogía africana. Trilogía africana también. Hay tanto que leer. Países como el nuestro, mi querido Pepe, ¿no? Que como tú has mencionado, la China milenaria, el caso de la cosmogonía africana, ¿no? Piensa uno que países tan culturalmente ricos no se pueden permitir el tener una
una formación no suficientemente complejizante, no suficientemente rica, no suficientemente fructífera. Si te parece, a la vuelta del corte hablamos de cómo hacer para que nuestras sociedades, no solo en México, en América Latina en general, sean conscientes cada vez más de la necesidad de que sus niñas y sus niñas estén claros en cuanto a qué país viven y qué tipo de universos pueden visitar, que son muy distintos desde luego a los de la falta de derechos y a los de la violencia. Volvemos, si me lo permites. Hacer memoria para hacer justicia es el lema del Poder Judicial del Estado de México rumbo a su bicentenario. Este ejercicio de repensamiento contempla el desarrollo de 200 acciones por cada uno de los años que cumplirá el Supremo Tribunal de Justicia de la entidad desde su instalación en 1825. Las actividades emprendidas dan cuenta de una institución activa, con visión de futuro, transparente y abierta, mismas que han sido organizadas en los ejes temáticos de cultura, investigación, identidad y comunicación, todas encaminadas a promover altos valores de justicia en la sociedad. Entrelazando la cultura y la investigación, se han publicado ya algunos libros que forman parte de la colección editorial, a la que se puede acceder desde la página bicentenario.pjdomex.gov.mx, que aloja las memorias del Seminario de Preparación para los Cursos de Formación en Materia Laboral, ¿Qué le toca a quién?, del Primer Congreso Nacional Federalismo Judicial, y la del Quinto Congreso Nacional Educación Judicial, Retos y Desafíos. Así como los libros Derecho y Literatura, Persiana Americana, coordinado por Rafael Caballero Hernández y Manuel de J. Jiménez Moreno, y Autopsia de un juez, escrito por Eduardo Alejandro Jaramillo Salgado, quien en la introducción indica que se trata de un tributo a aquellas personas que decidieron entregar su vida a la impartición de justicia. Además, Cine y Justicia Penal, con la participación de más de 30 autores, coordinado por Juan Carlos Abreu y Abreu y José Ramón Narváez Hernández. Un libro que inicia la serie que busca abordar diversas materias de la ciencia jurídica, familiar, civil, laboral e incluso los derechos humanos. En el sitio web es posible encontrar también el Cuaderno de Buenas Prácticas en Materia Civil y Mercantil, coordinado por la magistrada Perla Palacios Navarro, además de la colección Ordenanzas de Carlos III, presentada en el Alcázar del Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México. Aunque la colección editorial Hacer Memoria para Hacer Justicia existe en versión impresa, su disponibilidad en línea garantiza su fácil consulta y descarga gratuita, permitiendo a los lectores acercarse a temas especializados en administración de justicia desde cualquier gadget. Estás viendo Diálogos Jurisprudenciales. Lunes a viernes. A partir de las 11 de la mañana lo espero con la mejor información en el ámbito nacional, internacional y por supuesto del Estado de México. Mi nombre es Carmen Gudiño. Los espero en la Agencia Mexiquense de Noticias por el 34.2. AMX con Carmen Gudiño. Lunes a viernes, 11 horas, por AMX Noticias. En solo 10 días, México sintió la energía fosfo-fosfo. 10 días y a la vieja política le bastó para tenernos miedo. Con el nuevo, mandamos al PRIAN al tercer lugar. Ni juntos podían contra él, por eso lo bajaron, a la mala. Andan diciendo que ya colgamos los tenis, pero los traemos más puestos que nunca. Se metieron con la generación equivocada. Lo nuevo apenas comienza. Movimiento Ciudadano. A diferencia del pasado, con la Cuarta Transformación aumentaron los salarios mínimos, desaparecieron los gasolinazos, disminuyeron las subcontrataciones y se crearon derechos sociales. Y en la Ciudad de México disminuimos y digitalizamos trámites y logramos ser la entidad con mayor inversión extranjera directa del país. La economía florece cuando se riega desde la raíz y se elimina la corrupción. Sigamos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, por la candidatura de Morena. Miércoles. En TV Mexiquense, en el programa Déjà Vu, hablamos de todo. De literatura, de pintura, de gastronomía, de historia, de música,
porque yo le pongo mucho alma, corazón y cabeza a los programas. Es que no falten a nuestra cita, por favor, aquí en TV Mexiquense Déjà Vu. Déjà Vu, miércoles, 23 horas. Por AMX Noticias. Jueves. Margarita Vidal, periodista colombiana, y Diana Catalina Santamaría, bloguera y youtuber, abren hilo de discusión con un selecto grupo de escritores de su país, tratando de encontrar la hebra que une sus obras con la realidad y todo lo que los inspira. Literatuber, jueves, 12 horas. Por AMX Noticias. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Durante la pandemia, el confinamiento trajo consigo la convivencia obligatoria, la escuela en casa, el teletrabajo o la pérdida de empleo, principalmente para las mujeres, y con ello, el incremento de la violencia familiar. En el Poder Judicial del Estado de México, del 20 de marzo de 2020 al 15 de octubre de 2021, se iniciaron 4.353 nuevos juicios de violencia familiar, 46% más que en el mismo periodo sin pandemia. Sensible a esta situación y ante la necesidad de garantizar el derecho de las mujeres y cualquier persona a una vida libre de violencia, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México crea el Juzgado en Línea especializado en violencia familiar. Por nuestra seguridad, este juzgado atenderá las 24 horas de los 365 días del año para recibir protección dentro de las siguientes 4 horas de pedirla. Me siento más segura, no importa dónde vivas, pues el juzgado tendrá competencia en todo el Estado de México. 100% en línea, cero papel, garantizando en todo momento los principios de seguridad jurídica y debido proceso. Estarán a salvo los derechos de las mujeres, niñas, niños, abuelitas, abuelitos y hombres que hayan sufrido agresiones físicas, verbales o sexuales. Las víctimas de violencia podrán ingresar su demanda en línea, tramitar su firma electrónica inmediatamente y participar en audiencias de manera remota y en los juzgados más cercanos a su domicilio. Dada la urgencia de los juicios por violencia familiar, los peritos del Poder Judicial atenderán y practicarán dictámenes en trabajo social y psicología oportunamente. Para cumplir con los plazos procesales, el juzgado en línea dará seguimiento a las órdenes de protección durante los 6 días siguientes. Para el cumplimiento de las medidas de protección, colaboran la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de México y las municipales, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México y los municipales, las Secretarías de Salud, de la Mujer, de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad Pública Estatal. Además, las Divisiones de Seguridad Pública y Tránsito municipales. Estamos manejando una cooperación interinstitucional entre poderes y organismos autónomos para accionar con rapidez, con prontitud ante los temas de violencia y evitar que la violencia feminicida escale y se lleguen a consecuencias indeseables. De esta manera, el Estado de México protege a las víctimas de violencia familiar y de género. Con el juzgado en línea especializado en violencia familiar, Está segura. Da clic. Bien, volvemos con José Antonio Dorbecker. Estamos hablando de este apasionante tema de la literatura, del arte y sus referencias jurídicas que siempre han estado ahí presentes. Hablabas muy claramente de la situación tan terrible de las poblaciones afroamericanas, también de una cosmogonía y una forma de ver el mundo africano que los ojos europeos, occidentales en general, americanos, pues pierden muchas veces de vista, por lo menos no son tan exactos, ¿no? Este libro de Negro como yo, pues que es una auténtica maravilla, y uno no pensaría que el protagonista que se pigmentó la piel para después ir a internarse y ver qué era lo que significaba realmente en los Estados Unidos del sur profundo, del Deep South, como dicen ellos, en los años 50 o 60, antes de la legislación
de derechos civiles, lo que significaba ser una persona de color, como se decía entonces ahí. Y bueno, las persecuciones que enfrentó, tuvo que enfrentar incluso al Ku Klux Klan y terminar en mi tierra, lo cual me dio mucho orgullo, en Morelia, Michoacán, tuvo que terminar refugiado ahí, Griffin, ¿no? Bueno, todo eso habla de una visión jurídica también de las cosas, pues que fuera de la literatura no se podría comprender. Tú puedes abrir miles de códigos y constituciones, pero no va a salir esa realidad humana ahí. Sí. Esto que dices es muy cierto. Sí, me decía un joven estudiante de Derecho que decía Newton que a toda acción corresponde una reacción y que en lo jurídico a todo derecho corresponde una obligación y viceversa, salvo que lo fundamental es la obligación, no es el derecho. Es más, incluso la materia, tú sabes, es obligación, claro. Obligaciones, sí. Entonces, esto que sufrió Griffin es muy importante porque no fue hace mucho tiempo. ¿Qué será? 50 años. Sí, ya habíamos nacido. Sí, y entonces este Griffin es un caso muy importante porque aparte te narra su vida, que le gustaba el canto gregoriano, que incluso perdió la vista en la Segunda Guerra Mundial. ¿Recuerdas eso? Sí, perfectamente. Y lo que son los prejuicios, ¿no? Gente, amigos de él de toda la vida, que simplemente por ver lo más oscuro ya ni siquiera pensaban que fuera él, ¿no? Sí. Él quería saber qué se siente ser negro. Y le preguntó a una persona, y le dijo, tendrías que ser negro como yo. Entonces se le ocurrió pigmentarse, esto que se utiliza para el vitilingo, y duró 3 meses, creo, en ese ejercicio, en ese estudio, ese ensayo que hizo en carne propia. Y después se fue a Nueva Orleans, y lo que cuesta trabajo, lo que cuesta literalmente trabajar, vivir. Sí. Yo recomiendo, y tú seguramente, ese libro. Amplísimamente. Y muchos más libros que tienes tú seguramente recomendar. Bueno, lo que decías de la trilogía africana, la idea de cómo vemos a África, frecuentemente con nuestros prismas discriminatorios, y no nos enteramos de una forma de ver la vida tan distinta, tan apasionante, tan rica, ¿no? Yo recuerdo aquí este libro maravilloso, una novela de Adebayo que se llama Quédate conmigo, ¿no? Me gustaría. Te la voy a pasar, te va a fascinar. Es una escritora nigeriana, y se da uno cuenta de cómo la vida ahí se ve de una forma completamente distinta. A pesar de que los índices de desarrollo puedan ser similares, a pesar de que compartimos muchos de los problemas del tercer mundo con los nigerianos, sin embargo, la realidad del Islam, la propia realidad que obliga a la mujer a ser fértil, porque si no se traduce en la peor de las tragedias, queda muy bien representada. La suegra, es decir, el matriarcado, como si estuviera hablando Bachofen, ¿no? Y que no está muy lejos de nosotros, ¿eh? No está tan lejos, por supuesto, ¿no? Nos vemos en un espejo muy interesante. Bueno, tú que eres un gran conocedor de Rulfo, ¿no? Pues ahí está Lubina. Lubina, sí, que emocionante también. El buen conocemos incluso tú y yo mutuamente al hijo del egregio Rulfo, Juan Carlos Rulfo. Carlos es un cineasta extraordinario. Ya si estamos para recomendar algo, recomendar su ópera prima, que fue esta del olvido no me acuerdo. Una cosa extraordinaria que sigue es lo del padre, pero desde su perspectiva, muy rica, un film maravilloso. Así es. Y bueno, esto que decías de leer, le decíamos de leer, sí, nos lleva a aprender, por ejemplo, ahorita me puse a pensar en lo que decía Lao Tse. El emperador le dijo, tú tienes un nivel de cultura que hace que nuestro nivel medio sea muy bajo. Enséñales. Y dijo, no puedo enseñarles. Es que lo que yo como, mi cuerpo lo metaboliza. Y lo que yo aprendo es parte mío.
Alguien mastica diferente, su deglución es diferente, su metabolismo es diferente. Es igual el aprendizaje. Cada quien tiene que aprender por sí mismo. Las enseñanzas creo que la única que parece ser que sí dejó él realmente, auténticamente de él, es que nadie puede ser maestro de nadie. Que todo está en la naturaleza. Todos podemos aprender todo de eso. Sin embargo, por supuesto que hay pedagogía y por supuesto que hay personajes fundamentales en nuestras vidas. No, ahorita que dices esto de personajes fundamentales, de ahí viene, había un esclavo en la Grecia antigua, que también me da oportunidad de decir esto, aunque tú que eres hombre del derecho, jurista, connotado, que es que el derecho romano decía que ingenuo es aquel que nace libre y permanece así. Así es. Liberto es aquel que era esclavo y fue liberado. Se nos quedó la palabrita ingenuo para hablar de los cándidos. Sí, tiene que ver con ser es bellísimo el origen. Concebido en libertad. Sí, ahorita a ver si podemos hablar de las etimologías del gran Borges, ¿sí? Entonces, pero anterior a los romanos está un personaje fabuloso, que es Hermias de Atarnea, conocido como Hermias de Atarnea, dictador, también otra vez la etimología, de Atarnea, junto con Aristóteles, que trabajaron juntos en edificar en la política a través de la filosofía. Pero Hermias en un principio era un esclavo, eunuco, que llevaba a los niños a la academia por un caminito, caminando, paidos, paideia. Pedagogo, viene pedagogo, la palabra. Y entonces llevaba a los niños a la escuela, él se quedaba afuera, escuchaba lo que los maestros le enseñaban a los niños y de regreso a su casa les decía por las veredas, repasaba que estudiaron y a la mañana siguiente igual. Pasaron los años y Platón fue a ver a los amos de este hombre y le dijeron, le dijo Platón, por sus conocimientos este hombre debe ser libre. Condescendientes y displicentes dijeron, bueno, lo será cuando el último de nuestros hijos, el menor, llegue a la mayoría de edad. Y bueno, en efecto le dieron la libertad a Hermias y fundó una ciudad políticamente estructurada con pensamiento de filósofos junto con Aristóteles. Y era una historia muy interesante que valdría la pena leer, sí, una ciudad libre, hasta que llegaron los persas y ya es otra historia. Claro. Y bueno, ahí se casó Aristóteles con una de sus sobrinas de Hermias y viene otra historia también, cómo tiene que huir por los persas y dar con su esposa moribunda hasta Mitilene, a las playas. Pero te contaría todo esto, pero el tiempo creo que es breve y no... Sí, pero bueno, nos has dejado muchísimas enseñanzas. A Gogó, ¿no? Conducir, lo que dices del pedagogo, pues también puede aplicarse al demagogo, ¿no? Si te parece, ahorita que volvamos la vuelta del corte, hablamos de las etimologías que le gustaban tanto a nuestro común adorado Jorge Luis Borges, ¿no? Volvemos, no se vayan, van a disfrutar mucho esta cuestión de la etimología, pedagogo, demagogo y todo lo que se quiera conducir por ahí. Muchas gracias, Pepe. Volvemos. El libro La restitución internacional de menores como crisis familiar y su tratamiento en México es producto de una profunda investigación de la magistrada Blanca Colmenares Sánchez durante sus estudios del doctorado en Derecho Judicial. Con esta obra, la magistrada contribuye a la discusión académica de un tema de importancia trascendental en el derecho de familia bajo una perspectiva más práctica que teórica. Analiza esta problemática con enfoque a dos sistemas jurídicos que se deben armonizar, un sistema internacional y el propio sistema doméstico de cada nación, con una cultura, soberanía, historia y política interna particular, la forma en que estos convergen y, en su caso, cómo se reciben las normas internacionales en los sistemas de los estados con relación al interés superior de la niñez. En 5 capítulos y 282 páginas, Colmenares Sánchez aborda diversos temas como los derechos fundamentales de los infantes, un marco conceptual en el que incluye patria potestad, guarda y custodia, convivencia, residencia habitual, sustracción y restitución internacional. Mientras que en
el marco normativo internacional, habla de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención de La Haya del 25 de octubre de 1980, tratado multilateral que establece los procedimientos para la restitución efectiva de los niños, niñas y adolescentes, trasladados o retenidos de forma ilícita por sus padres o tutores fuera de su país de residencia habitual. Para concluir la obra, en el capítulo 5, describe la conciliación y mediación en la sustracción internacional de menores. Refiere que la aplicación de medios alternativos de solución de conflictos es altamente funcional en esta materia, pues reduce la presión de la problemática y permite que los intereses participen activamente en la construcción de puentes adecuados para desarrollar su responsabilidad parental de manera óptima. Estás viendo Diálogos Jurisprudenciales. Lunes, miércoles y viernes. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Francisco Castañeda y quiero invitarte para que nos acompañes lunes, miércoles y viernes aquí en Esfera Pública de 7 a 8 de la noche. Te esperamos. Esfera Pública, lunes, miércoles y viernes, 19 horas. Por AMX Noticias. Cuando construimos una red de carreteras única en América Latina, no pensamos en el partido, pensamos en que pudieras llegar a tiempo para abrazar a tu familia. Cuando en el PRI creamos los programas de apoyo a nuestros paisanos, no pensamos en el partido, pensamos en que los tuyos se pudieran reunir cada Navidad. Y cuando conectamos a todo México, no pensamos en el partido, pensamos en que el mejor regalo sería tu felicidad. No somos perfectos, pero los priistas damos resultados y sabemos gobernar. PRI. Cada día millones de mujeres en México luchan por sus familias. En casas, calles y fábricas enfrentan violencia y desigualdad con valentía. Por eso quiero ser tu candidata, porque tú das todo, mereces todo. Que nadie te diga que no se puede. No se trata de mí, se trata de ti. Xóchitl, fuerte como tú. Precandidata única. Cambiemos el rumbo. PAN. Jueves. Los espero aquí en esta señal de contenido de información en Va en Serio. Tendremos análisis, tendremos síntesis y los mejores participantes en diversos temas para ilustrarnos de lo que ocurre en México y el resto del mundo. Los espero. Va en Serio. Va en Serio. Jueves, 23 horas. Por AMX Noticias. Jueves. ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles, bienvenidos a Táctica Fija. De entrada a mí lo que más me gustó fue la personalidad, ¿no? El carácter. Seguro el Chaco lo está haciendo como lo ha hecho y lo ha guiado hasta el momento en el fútbol europeo. Yo le sigo encontrando muchas dolencias a Universidad. Mayorga me parece a la defensiva bien. También, incluso a Briseño también, ¿no? Sí. Peleando como es su costumbre, sus limitaciones que tiene como futbolista. Táctica Fija, jueves, 22 horas. Por AMX Noticias. Domingo. 4 años después, aquí está. ¿Cómo quedarían imaginariamente las selecciones de América y Europa? Pasa Noé amonestado con el polaco. Toda una controversia estos zapatos de piel de canguro. La vieja calle donde me cobijo. Pero hay una motivación que es extrínseca. Muchísimas gracias, Félix. Nos vamos con lo viral de la semana. ¡Es cementero! ¡Bien, muy bien! El show del fútbol, domingo, 17 horas. Por AMX Noticias. El libro Cine y Justicia Penal plantea un serio estudio con el análisis y la interpretación de diversos filmes en textos que tienen una clara vocación ensayística, alejada de acartonamientos y que se orientan a tender puentes para articular una reflexión profunda e íntima. Juan Carlos Abreu y Abreu y José Ramón Narváez Hernández son los coordinadores de la obra que forma parte de la colección editorial Rumbo al Bicentenario del Poder Judicial del Estado de México. En casi 300 páginas, el lector podrá encontrar películas apreciadas desde otra óptica. El libro detona la capacidad crítica, fortalece el sentido de responsabilidad social y, más aún, forja un marco deontológico sólido en los operadores del derecho. Así,
se hace un interesante recorrido en el que se puede encontrar desde una película mexicana de 1960 como El esqueleto de la señora Morales, tragicomedia negra del derecho mexicano, o la cinta guatemalteca La Llorona, filmada por Jairo Bustamante con su mirada desde la justicia transicional. En el libro también se analiza el multipremiado filme surcoreano Parásitos, con el delito de ser pobres, un artículo de Walter M. Arellano, y cómo el Estado crea sus propios monstruos con Joker. Colaboración de Jacqueline Blanco Blanco y Cindy Tatiana López Merchán. En el séptimo arte se señala en la obra: es posible aprender en un breve espacio de tiempo filosofía, literatura, arte, derecho, política, historia y otros. Por ello, debe ser difundido como un método de enseñanza en las mallas curriculares de las instituciones educativas, a fin de que éstas promuevan una educación más interactiva. Bien, volvemos desafortunadamente para el último de los segmentos de este programa, que es un programa como la literatura y como la condición humana, infinito. Infinito además por la bondad, por la sabiduría, por la sapiencia de nuestro invitado, José Antonio Dorbecker. El infinito en un junco, ha dicho hermosamente Irene Vallejo en ese libro sobre la infinitud, la infinitez de las letras escritas, ¿no? Cómo el papiro, el pergamino ha acompañado la historia de la humanidad desde tiempos inmemoriales. Pero bueno, íbamos a hablar de las etimologías porque yo te interrumpí abruptamente. Sí. Pedagogo, nos explicabas muy bien, el que conduce a las niñas y a los niños, ver bien para aprender mejor. Pero también hay demagogos, ¿no? Sí. Los que conducen a los pueblos, los engañan. En fin, la etimología que nunca deja de impresionarnos. Sí, ¿no? Tú traes modestamente tu libro de Borges, pero sabes de memoria esto, lo sé muy bien. Muchas gracias. Mira, es que me gusta mucho Borges, igual que a ti, y en este libro que les recomiendo también es muy bueno, la antología personal, la última de él, decía que escasas disciplinas habrá de mayor interés que la etimología, que ello se debe a las imprevisibles transformaciones del sentido primitivo de las palabras a lo largo del tiempo, y que dadas tales transformaciones que pueden lindar en lo paradójico, de nada o de muy poco nos servirán para la aclaración del concepto, el origen de una palabra. Y que, por ejemplo, pues saber que cálculo en latín significa, quiere decir piedrita, guijarro, piedrita, sí, y que lo usaban los pitagóricos antes de la invención de los números, pues decía Borges muy bien que saber eso no nos permite descifrar, conocer los arcanos del álgebra, ¿sí? Al igual que pues las palabras como han cambiado, como decir hipócrita era actor, persona era máscara, no sirve tampoco mucho para la materia de la ética hoy en día, ¿no? Saber eso. Sin embargo, sirve para el derecho, ¿no? Sí. Personare, ¿no? Sí. Hablar por otro, sí. Hacer que suene de ahí viene la persona y cómo nos hemos peleado durante siglos por saber quién es persona para efectos jurídicos. Sí. Es interesante eso que mencionas, sí. Y esto es, hace rato comentábamos del tirano de Atarnea, ¿verdad? Pues la palabra palabras anteriores como dictador, hoy es negativo cuando era el constituyente, ¿no? El que dictaba. El que salvaba de alguna forma el orden constitucional, ¿no? Sí, y tirano, pues hoy es tremendamente terrible cuando era el que gobernaba sin abuso, ¿sí? Y de esa palabra solo nos queda Albania. Albania, tirana, su capital, sí, así es, bien lo dices. Es hermoso conocer las palabras. Lo que me preocupa, voy a hacer una broma aquí, es que quizá no muy lejano sea el día en que la Real Academia de la Lengua Española registre como aquella palabra que usan hoy en día de ocupo por necesito. Por requiero. Sí, es terrible. Es terrible, ¿verdad? Pero pues hay quien me dice que es que la lengua es viva y que se transforma. Pues sí. Pero pues hay
hay maneras, ¿no? Sí, y una regla, pues, si existe una palabra castellana, ¿para qué utilizar los espantosos anglicismos, por ejemplo, que están tan al uso, ¿no? Esto que dicen ahora las chavas y los chavos, random. Bueno, ¿por qué no decir algo tan hermoso como extraño, ¿no? Tan hermoso en la lengua de Cervantes. O los galicismos, que son más raros, pero también son esperpénticos, bizarro. Como si fuera hablar de algo que es extraño, ¿no? Sí. Mal empleados, además. Sí. En Borges lo aplica correctamente en esta de el cuento corto, los teólogos, buenísimo, ¿sí? Sí, es tan rico el lenguaje como para estarlo gastando en... Como tú dices, si hay una palabra que la puedes sustituir, pues úsalo, ¿no? Pero cuéntanos cómo usa bizarro. Es el cuento de los teólogos. Es que tendría que recitarlo de memoria para llegar a él. No. Eso y más. No. Es un cuento maravilloso que les recomiendo mucho. Los teólogos o la casa del Asterión, la escritura del Dios, buenísimo. El poema El Golem, que es fabuloso, lo mejor. Y también es oportunidad para recomendar a mi autor favorito, mexicano y universal. No sé si es acá, Juan Rulfo. Es un autor, para mí es el escritor mexicano por antonomasia. Juan Rulfo, con una obra pequeña y a la vez monumental, que tiene en El Llano en Llamas y Pedro Páramo, que es una obra maravillosa donde... No les voy a decir, mejor que la lean. La genialidad de Rulfo, o sea, cómo ve que está el Estado ahí, que retrocede ante lo que no puede controlar y lo otro lo controla terriblemente, ¿no? El amor de Susana San Juan lo excede, pero el odio, el resentimiento de sus hijos no parece hacerle ningún tipo de mella a este señor feudal, en el que está casi que reflejada, salvo tu mejor opinión, toda la historia patria, ¿no? En cómo trata, no Rulfo, sino Páramo, a Juan Preciado. Pareciera que estamos hablando de México, de todos los mexicanos enfrentados a su padre, este terrible Leviatán, el logro filantrópico del que hablaba Octavio Paz. Por eso es una obra universal también, fíjate, si te das cuenta, he visto que está traducido al mandarín. Está traducido, creo, 70 idiomas, y de eso podríamos hablar también. Hay un libro muy bueno de Carlos Prieto que se llama 5000 años de palabras. Fenomenal, te lo recomiendo, yo te lo voy a regalar ese. No, sobre el lenguaje, cómo hemos evolucionado para tener el lenguaje, el habla, y cómo se está deteriorando, irnos al silencio, a hablar cada día enriquecido, a volver a un lenguaje muy pequeño, cuando el lenguaje es tan amplísimo, como decías, como para andar utilizando las palabras de otros lenguajes. Hay que leerlo, hay que seguir todas las lecturas que promueves, que sugiere José Antonio Dorbecker. Ha sido un privilegio escucharte, mi querido Pepe, porque pues finalmente el derecho y la búsqueda de la justicia también son un lenguaje. Lo queremos hacer muy crípticos los abogados, lo queremos hacer exclusivo de un estamento privilegiado, pero en el fondo tendría que ser algo comprensible, como tiene que ser comprensible, y tenemos que acceder o tratar que las mayorías accedan a la comprensión de la condición humana, de para qué estamos aquí, sino para disfrutar de la vida y dejar de matarnos, ¿no? Hablándonos y no matándonos es como habremos de entendernos, decía don Melchor Ocampo, y en un recinto tan decimonónico como este, creo que vale la pena recordarlo. Bueno, Pepe, mil gracias, es un honor hablar contigo de los proyectos que cambian vidas, que están a tu cargo, y de tu sabiduría, de tu enorme conocimiento de la gran literatura mundial. Para mí ha sido un placer, y pues la gratitud es inconmensurable, sin medida, para ti, para esta casa que nos alberga, para poder haber conversado contigo tan a gusto, tan placenteramente, que ha pasado los minutos vertiginosamente. Muchísimas gracias por todo este día. Muchas gracias, muy querido Pepe. Nos vemos en la próxima emisión de este programa, que nunca estaremos suficientemente agradecidos con TV Mexiquense por albergarlo.
Nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias a ustedes también, ahí en sus casas. Un abrazo.